Dios les bendiga a todos. Hoy quiero hablarles acerca de por qué Jesús se debe considerar como Dios. De acuerdo a lo que dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Esta es una afirmación que mismo Jesús dijo, lo cual debemos tenerla en su contexto correcto, y por eso pongo aquí todo el contexto. Juan 10:22, que dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta fiesta de la dedicación es lo que también se conoce como la fiesta de Hanukkah, y que conmemora la victoria de los judíos sobre el rey Antíoco IV. Esto es alrededor del año 170. Resulta que 2 años atrás, el rey Antíoco IV Epífanes había profanado el templo, había destruido parte de la ciudad, matado a muchos judíos, y había entrado al templo, lo había saqueado. Entonces los judíos se habían enojado mucho y fueron exiliados. Antíoco tomó el control de la ciudad, pero una familia de los macabeos, particularmente a la cabeza que iba Judas Macabeos, él después de 2 años venció al rey Antíoco y tomó la ciudad y restauró el templo y hizo una dedicación. De hecho, Hanukkah significa eso, dedicación. Y entonces esto pues fue a principios de diciembre, más o menos, lo que corresponde para nosotros el principios de diciembre, y a partir de ese año 170 a.C. lo conmemoraron. Todos los años festejaban esta fiesta. Hasta que llegó Jesús, seguían festejando esta victoria. Y por eso es lo que se nos dice aquí: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos perturbarás el alma? Aquí los judíos pues estaban celebrando la fiesta. Jesús no participaba directamente en ella. Era una fiesta, pues si bien es cierto que era pues lícita, o vamos, que era razonable que estuvieran contentos los judíos que la festejaran. Sin embargo, pues no era una festividad marcada en la Escritura. Y por eso es entendible que Jesús pues no participaba en las festividades, sino que andaba ahí solamente. Y entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y esto no porque quisieran realmente confirmar la deidad de Jesús, puesto que Jesús ya lo había dicho de una o de otra forma, y ellos sabían que realmente era el Mesías. Sin embargo, los judíos no lo hacían porque quisieran seguirlo, sino porque ellos querían que lo dijera abiertamente, porque como ellos entonces querían hacerle un mal, querían justificar el hecho de apresarlo y condenarlo, porque pues era considerado que un hombre se dijera Dios, porque era una blasfemia. Y entonces querían pues agarrarlo con las manos en la masa, por decirlo así. Por eso ellos lo incitaban a que él abiertamente les dijera que él era Dios. Y dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y efectivamente, las obras que él hacía, pues era por el poder de Dios, y que además, de acuerdo a la Escritura, esas obras que Jesús hacía, pues daban fe de que él era el Mesías. Y por eso es lo que dice: ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no lo creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí pues está diciendo que el Padre y él, Jesús, pues son algo distinto, y que el Padre le dio las ovejas, o que le da ovejas a Jesús para que las cuide, ovejas refiriéndose a hombres, y dice: las ovejas que mi Padre me las da, pues nadie las puede arrebatar de su mano.
dice, y termina diciendo en el 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, es lo que esperaban. Observen acá que fue tan claro que Jesús declaró, yo y el Padre uno somos, y en lugar de que ellos dijeran, pues te creemos, nos rendimos ante Dios, no, sino que agarraron piedras y dispuestos a arrojárselas, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y aquí, ahí está la verdad del por qué le incitaban a que él se confesara como Dios, o se hiciera igual a Dios, porque querían acusarle de que él era blasfemo. Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿O qué es el énfasis que aquí tenemos? Pues es de que Jesús mismo declaró que él y el Padre uno eran. O sea que él es igual a Dios. Y eso es el tema de hoy. Quiero mostrarles a través de toda la Escritura, con varios versículos y también con analogías, del por qué Jesús es Dios. Esta doctrina que contradice a que Jesús es Dios, o sea, la doctrina que niega la deidad de Dios, de Jesús, es de Jesús, pues no es una doctrina nueva, como alguna religión la propugna actualmente, sino es una doctrina que se ha dado desde el inicio y se ha conocido por distintos nombres, por ejemplo, el ebionismo. Esta herejía surgió en el siglo I y era una negación monoteísta judía de la deidad de Cristo. O sea, ellos decían, no, pues Dios es uno y Cristo pues es un hombre, no puede ser Dios, y consideraban a Jesús como el Mesías, pero rechazaban su preexistencia y su nacimiento virginal. O sea, que fuera concebido de Dios directamente y que él fuera divino. Entonces, esta forma de pensar de los judíos del primer siglo se le llamó ebionismo. Negaban que Jesús fuera Dios, aunque sí lo consideraban como el enviado de Dios. También surgió otra corriente que se le llamó el arrianismo, porque el fundador fue Arrio, y esta herejía fue fundada en el siglo III, quien sostenía que Cristo era hijo adoptivo de Dios y no consustancial al Padre. O sea, Jesús y el Padre son de esencia y sustancia diferente, y Jesús pues es solamente el hijo adoptivo de Dios. O sea que lo ponía a un nivel como nosotros, que los seres humanos podemos pasar a ser hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios, y Dios nos recibe y nos llama sus hijos, pero precisamente en adopción solamente, lo cual Jesús era distinto porque él es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Bueno, esto es lo que propugnaba el arrianismo en el siglo III. Y también tenemos el adopcionismo, que surgido y propagado en España en el siglo VIII. Sostiene que Jesús fue un ser humano que fue adoptado por Dios como hijo. Entonces observen que pues es básicamente lo mismo, pero surge, como que tiene resurgimientos. Esto, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, que las personas que iniciaron estos movimientos pues no se conocieron entre sí, fueron de épocas bastante distantes, o bueno, al menos las primeras dos con la tercera. Sin embargo, pues es esencialmente la misma idea, negar la divinidad de Jesús. ¿Qué podemos entender aquí? Que pues es un mover espiritual. O sea que esta doctrina pues viene del enemigo para engañar al hombre y para que no conciba a Jesús tal y cual es y tal y cual lo enseñan las Escrituras. Y actualmente, lo que se pudiera llamar el ruselismo, que ellos también afirman que Jesús no es Dios.
O sea, niegan la deidad de Jesús. Dicen Jesús es único porque es el único ser que Dios creó personalmente. O sea, sí, como a un ángel, como a un ser humano, que Dios lo creó a Jesús. Por eso en la Biblia se le llama Hijo de Dios. Dicen ellos, Jehová creó a Jesús, su primogénito. Después lo nombró obrero experto y lo usó para crear el universo y todos los seres vivos. Entonces fue solamente como que un instrumento que Dios usó para crear el universo. No es Dios, ellos dicen. Y dice, Jesús nunca dijo que fuera Dios. Cuando lo acabamos de leer, que sí, Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo. Bueno, pues esto es la corriente actual que enseñan los testigos de Jehová, cuyo fundador es Charles Taze Russell. Y vamos ahora a ver aspectos que demuestran que Jesús es Dios. Bueno, primero, por declaraciones directas. O sea, que Jesús hizo, como ya lo leímos al inicio, que la Escritura dice en los profetas que Jesús era Dios, y también los apóstoles que Jesús es Dios. Y luego, el otro aspecto que sería por igualdad de atributos. Y finalmente, por coautoría. O sea, que a Jesús y a Dios se le asignan la misma obra. Y bueno, en este caso voy a ver solamente un ejemplo de cada uno, de los dos últimos, del 2 y el 3, y con eso espero que baste para que nosotros estemos convencidos de que Jesús es Dios realmente. Entonces, primero por declaraciones directas, declaración directa. Y aquí voy a centrarme en el Nuevo Testamento, porque pues es lo que nos interesa más, pero realmente esto viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios declara que vendrá el Mesías y que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, al Mesías, que bueno, es Jesús, pues Él es Dios con nosotros. O sea, mismo es Dios. Jesús es Dios, el Mesías es Dios. Bueno, aquí en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esto lo decía Felipe porque Jesús les hablaba acerca de que él tenía que ir. Dice que se tenía que separar de ellos, que tenía que ir a preparar morada, y que si no se fuera, no iba a poderles preparar morada a los apóstoles, a sus discípulos con los que estaba platicando, y que les convenía, de hecho, que se fuera él. Y entonces por ahí le empezaron a decir, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino. Y Felipe les dijo, muéstranos el camino y nos basta. Muéstranos al Padre. Y entonces Jesús, pues Él les responde esto. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús, pues les dice claramente y llanamente, quien me ha visto, a mí, ha visto al Padre. O sea, una de dos, o Jesús está pecando de soberbia, o Jesús está diciendo la verdad, y efectivamente, pues Él es Dios, porque el que a Él lo ve, ve al Padre. O sea, ¿a qué otro ser, qué ser humano puede esto decirlo con verdad? Pues nadie. Solamente Jesús, porque Él efectivamente es Dios, o fue Dios aquí en la tierra. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y esto, pues en el contexto, está hablando de que a los ángeles Dios dice que son ministros, los hace sus ministros, los hace llama de fuego y que son sus ministros. Pero sin embargo del Hijo, hablando de Jesús, le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Entonces, nuevamente acá, claramente está reconociendo que el Hijo de Dios, que es Jesús, pues Él le llama a Dios en la Escritura. También en Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 8 días después de la resurrección. La resurrección sucedió el primer día de la semana, en la mañanita, y ya por la tarde los discípulos se habían reunido en un lugar a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos, y estando las puertas cerradas, Jesús se les apareció y les mostró las manos, les mostró la herida de su pecho, y los que estaban ahí estaban atónitos, no daban crédito de verlo allí, aunque ya habían sabido que Jesús había resucitado, pero bueno, pues ya lo vieron, creyeron, pero resulta que estaban todos excepto uno, que era Tomás, no estaba allí presente. Y bueno, cuando encontraron a Jesús, a Tomás, de seguro que al otro día ya le dijeron que habían visto al Maestro, que habían visto a Jesús resucitado. Y Tomás no lo creyó. Y dice, no, yo hasta no ver, no creer. Y entonces pasaron 8 días, nuevamente ellos reunidos en el primer día de la semana, lo cual nos da una pauta para saber que el primer día de la semana, que corresponde al domingo, pues es un día de reunión, etc. Entonces estaban todos reunidos, las puertas cerradas, y nuevamente Jesús se aparece, pero en esta ocasión estaba Tomás presente, y por eso entonces le dice, aquí en el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se entiende que cuando le está hablando Jesús, pues Tomás se acerca y efectivamente pone su mano en la llaga y lo palpa, lo toca, y él entonces se convence que pues es Jesús, que está resucitado. Pero bueno, lo que nos interesa aquí en este momento fue la expresión de Tomás. Después de convencerse de que era Jesús resucitado, le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás está reconociendo acá que Jesús es Dios. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De quienes son los patriarcas, está hablando del pueblo de Israel, y de los cuales, del pueblo de Israel, según la carne vino Cristo, el cual es Dios, Cristo, Jesús, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. En primera carta de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este Jesucristo, el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí el apóstol Juan lo declara también. Entonces en Romanos pues escribe el apóstol Pablo, aquí en Juan, el apóstol Juan, el apóstol Tomás también lo declara. A Felipe, Jesús mismo le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, pues los apóstoles, ellos estaban convencidos de que Jesús era Dios. Los judíos entendieron también que Jesús mismo se hizo Dios, por eso lo condenaron. Entonces, por eso esta doctrina que contradice a la deidad de Jesús, y los que afirman que Jesús no es Dios, como son los testigos de Jehová, pues la verdad no viene de Dios, su doctrina, sino que más bien del enemigo. Primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Perdón, esta es la misma. Y ahora pasamos a igualdad de atributos, que es otro punto importante para saber que Jesús es Dios. Porque si es que tanto Jesús como Dios tienen los mismos atributos, pues entonces no pueden ser diferentes, no pueden ser dos dioses. O sea, Dios tiene atributos propios
y si esos mismos atributos los tiene Jesús, bueno, o bien son dos dioses, o bien debe ser el mismo. Entonces, no vamos a ver todos, pero bueno, pues con que veamos con eso podemos darnos cuenta de que efectivamente Jesús es Dios. Jesús, él declara, de acuerdo a la revelación que tuvo el apóstol Juan, que está en Apocalipsis 1, en el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces aquí está hablando Jesús, lo que está describiendo el apóstol Juan, que escuchó una gran voz como de trompeta con un estruendo bastante fuerte, y dice que escuchó que decía: yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y Omega, la última letra del mismo alfabeto. Y el primero y el último es lo que escuchó Juan y le dijo que escribiera. Entonces dice que él se voltea y vio una figura humana con los pies como bronce bruñido y con su rostro que resplandeciente como el sol, y cuando lo vio, dice que cayó como muerto, dice en el 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. O sea, este ser, esta figura humana que vio, lo tocó y le habló diciéndole: yo soy el primero y el último. Y luego en el 18: y el que vivo y estuve muerto. Y aquí está la clave. Esto que estaba viendo Juan, a la persona que vio Juan, pues era Jesús, pero obviamente ya no en su debilidad como un humano que podían matar los seres humanos, los de la tierra, sino más bien como Dios en su gloria. Y dice, él declara: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, por siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, o sea, todo el poder. Y bueno, pues aquí mismo Jesús, él declara ser el primero y el último. Ahora, si nos vamos a Isaías, ahí habla pues Dios a través de sus profetas, en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que Dios, o sea, el Padre, el Creador, pues Él es el primero y efectivamente el último. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Entonces, o una de dos: o alguien está mintiendo, o bien Jesús, que dice que es el primero y el último, y luego aquí también Jehová, Dios, que dice que antes de él no fue formado Dios, o bien tienen que ser el mismo Dios. Jesús y Jehová pues es lo mismo, y efectivamente eso es. En Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Entonces, pues es lo mismo. Él es el principio, Dios, y Él es el final, tal y como Jesús lo declara. Ahora veamos en coautoría, o sea, que hacen la misma obra. Vemos acá primero la declaración de Dios, que Él se declara como Salvador de Israel. En Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay
más Dios que yo, Dios santo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Observen acá cómo dice, Dios justo y salvador. Y añade, ninguno otro fuera de mí, solamente Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Si miran a Jehová, son salvos todos los términos de la tierra. Por lo tanto, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Porque yo soy Dios y no hay más. Y aquí nuevamente Él recalca, Él es el Salvador, Él es Dios y no hay otro Dios. En Isaías 60:16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo. Está hablando a Israel. Conocerás que yo, dice, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor. Entonces Dios, Jehová, aquí bueno, claramente hasta el nombre, Jehová es el Salvador, el fuerte de Jacob y Redentor. En Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Aquí nuevamente añade que Él es su Salvador y que además les dice, no vas a conocer otro Dios ni otro Salvador fuera de mí, solamente soy el único. Entonces no tiene que haber otro Salvador, solamente Él, Dios, Jehová. Y ahora vemos lo que se dice de Jesús en Lucas 2:10, cuando Él es nacido, dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ¿no que Isaías dice que no va a haber otro Salvador? Y aquí observen que las buenas nuevas, bueno, pues no las dio un borracho del pueblo, sino que era el ángel enviado por Dios. Y él afirma que había nacido un Salvador, que es el Cristo, Señor. El Cristo significa ungido. Es el ungido, el Señor. En Hechos 13:23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, de la promesa de David, del rey David, y conforme a la promesa que Dios también le dio. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces acá vemos que Jesús es el Salvador de Israel. Pero lo que leímos en Isaías y en Oseas dice que no iba a haber otro Salvador. Entonces nuevamente, o Jesús, o Dios, Jehová, Yahvé, se equivocó, o bien Dios es Jesús, o Jehová es Jesús, o es el mismo Dios, vamos. Entonces, una de dos. O bien está mintiendo, o bien es el mismo Dios. Entonces tenemos que concluir que efectivamente Jesús es Dios. En Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿A este quién? Pues a Jesús. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente aquí asegura que Jesús es príncipe y particularmente salvador. Y entonces, o hay dos salvadores, y entonces Dios mintió de que no iba a haber otro, o bien Jesús tiene que ser Dios. La respuesta es la segunda. Jesús debe ser Dios. Y bueno, pues son solamente algunos de los tantos textos que se pueden mencionar. Y así como esto, de que Dios es Salvador y Jesús es Salvador, así también hay otros textos que hablan de que hay obras que los dos hacen. Por ejemplo, Dios es creador y Jesús también es creador porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y también hay otros textos que nos dicen que ante Dios, Jehová Dios, se doblará toda rodilla, pero también ante Jesús se doblará toda rodilla. Entonces, o bien hay dos dioses, o bien Jesús debe ser Dios mismo. Y bueno, pues ahora pasamos a preguntas y verdades complementarias, que con esto vamos a usar de algunas analogías para
entender cómo es que efectivamente Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿por qué Él reconoce al Padre como alguien distinto? Porque esto es lo que usan aquellos que niegan que Jesús es Dios. Textos donde Jesús se refiere al Padre como alguien distinto. Y bueno, obviamente, pues sí, es alguien distinto. Por ejemplo, tenemos en Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. A diferencia de lo que vimos al inicio, donde Jesús reclamó ser igual a Dios, acá está diciendo que el Padre es mayor que Él. Entonces, pues aquí aparentemente es una contradicción. Y muchos solamente se van con esto, de que Jesús dijo que el Padre es mayor y entonces pues no son iguales, y lo demás pues le dan otra interpretación. Sin embargo, pues lo justo sería pues agarrar las dos cosas y ver que realmente son complementarias. Entonces, efectivamente acá está diciendo que Jesús es distinto al Padre. También en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o me has desamparado? Entonces, nuevamente acá, pues el pasaje, la historia, nos está diciendo que Jesús y el Padre pues son distintos porque Jesús está declarando que Dios lo había abandonado. O sea, que entonces Jesús es distinto de Dios o del Padre. Bueno, se puede ver así. Entonces, pues entramos en un problema. Pues, ¿cómo? Entonces, no que si era igual a Dios. Y aquí claramente se ve que son distintos. Bueno, la respuesta es que Dios se ha manifestado a la humanidad en tres formas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas formas están en un nivel superior al ser humano, están en un nivel superior al nuestro. Por lo tanto, pueden ser dependientes e independientes a la vez, pero también iguales y diferentes a conveniencia, pues, de acuerdo a cómo Dios se quiere manifestar. O sea que las dos cosas son verdaderas, que Jesús es igual a Dios y que al mismo tiempo Jesús es diferente de Dios. Y ya sé que algunos dirán, pues una tontería. Bueno, sí, para nuestro mundo ordinario y común, sí, efectivamente resulta ser una tontería, una contrariedad, una contradicción. Sin embargo, para el nivel de Dios, ahí sí se puede dar. Se puede dar al mismo tiempo. Y nuevamente, aquí alguien diría, no, pero es que, ¿cómo que se va a justificar con que es otro nivel y que ahí sí se pueden dar cosas? Bueno, pues déjenme decirles que aún científicamente se ha reconocido, por ejemplo, la física cuántica, que ahí suceden cosas que no suceden en la física clásica y que se tienen que aceptar de que allí suceden cosas donde pueden existir dos eventos diferentes y que se pueden dar a la vez. Por ejemplo, lo que se conoce como el mito del gato el cuento del gato de Schrödinger. Otro ejemplo, pues, que se da para ver cómo se pueden dar dos cosas al mismo tiempo es la naturaleza de la luz. Por un lado, la luz se ha entendido como una propagación de ondas, pero por otro lado también se puede estudiar como haces de partículas, que se les llama fotones. Y algunos se han ido solamente que la luz son ondas y otros se han ido con que la luz son haces de partículas. Sin embargo, las dos manifestaciones tiene y por lo tanto se ha llegado a la conclusión de que la luz es dual. Se puede
tener de las dos formas. La luz entonces es una propagación de ondas, pero al mismo tiempo una propagación de partículas o haces de luz. Entonces, pero esto pues sucede solamente para niveles subatómicos y son las cosas que el hombre pues no puede explicarse realmente. Entonces es algo así lo que sucede. En nuestro nivel cotidiano, ordinario, pues simplemente son dos cosas contradictorias, porque aquí o es una cosa o es otra, pero las dos cosas no pueden suceder. Pero en nivel tanto físico, que son niveles subatómicos físicos, o niveles espirituales, allí las dos cosas pueden suceder. Por lo tanto, no nos debe extrañar que para niveles de Dios, niveles espirituales, pues allí Jesús y Dios sean a la vez iguales y a la vez distintos. Y nuevamente, si hay cosas que podemos nosotros razonar, hay cosas que podemos entender plenamente y que podemos explicar y que podemos incluso sacar pues un razonamiento lógico o tener una explicación sencilla. Sin embargo, hay otras cosas que no se pueden demostrar y que solamente las podemos creer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y esto es un ejemplo de ello. No se puede demostrar que Dios es igual que Jesús es igual a Dios, ni que sean diferentes, sino que solamente porque así lo dice la Escritura y le creemos. Y entonces, si creemos a la Escritura, pues agarramos todos estos pasajes, unos que nos dicen que Jesús es Dios y otros que nos dicen que son distintos, y los dos tenemos que creerlos y entonces concluir que las dos cosas se pueden cumplir al mismo tiempo. Pero obviamente pues no es un nivel terrenal, sino es un nivel espiritual. Y entonces por eso, en ese nivel efectivamente se pueden dar las dos cosas. Tanto que Jesús es Dios como que Jesús es diferente de Dios. Y bueno, tenemos también algunas analogías que ahorita voy a mostrar. Y tenemos esta pregunta, entonces, ¿Jesús es igual al Padre? Y bueno, la respuesta es, pues no, pero son el mismo Dios. O sea, Jesús entonces no es exactamente igual al Padre, pero son el mismo Dios. En otras palabras, que ya vistos por separados, Jesús y el Padre, cada uno tiene sus propias funciones, pero son el mismo Dios. Y esto, de una forma sencilla de entenderlo, pues es como ver este objeto, que es un celular, y que lo podemos ver desde dos perspectivas. Por ejemplo, una así, es una de canto, y la otra es una vista frontal. Y bueno, pues cada una de las vistas son diferentes. Sin embargo, es el mismo objeto. Y así también es, porque Dios pues se ha manifestado de tres formas, como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay veces que se deja ver como el Padre, hay veces que se muestra como el Hijo, y hay veces que se muestra como el Espíritu Santo. Y son tres formas diferentes, sin embargo es el mismo Dios. Y entonces por eso es de que Jesús pues es diferente al Padre, pero son el mismo Dios. Pero tampoco es incorrecto decir que Jesús es igual al Padre, porque estamos refiriéndonos al mismo Dios. Entonces no es una contradicción, sino más bien es una verdad que tiene validez muy firme en otro nivel y que aquí pues nos basta con creerlo. Entonces vamos a ver analogías. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién es? Y bueno, pues obviamente todos dirán, bueno, pues es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y alguien dirá, pues no es. Y entonces dirán, pero sí es, pues ahí está. No, es que no es,
Porque si fuera, pues entonces tú le hablarías, te contestaría, la saludarías, hablarías con ella, si es que fuera, pero pues, a ver, inténtalo, no se puede, no es. Ah, bueno, es que es una imagen de ella. Entonces alguien que se ponga muy estricto, pues diría, bueno, pero es que es una imagen, no es ella. Entonces entraría en una cuestión en controversias, pues, que no valdría la pena discutir, sino que solamente saber que en un lenguaje común, cuando vemos la imagen, pues decimos ahí está fulano de tal. Sin embargo, siendo estrictos, bueno, pues no es solamente su imagen. Y así es lo que tenemos que entender también con Jesús. Por eso es de que en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús, nuevamente, cuando vemos a Jesús, si es que alguien dice, es Dios, bueno, pues está en lo correcto. Pero si alguien dice, no, es que no es Dios, bueno, también estaría en lo correcto, porque es la imagen. O sea, tenemos que entenderlo así. A la vez es y a la vez no es. Como lo mismo que les decía ahí, lo del gato de Schrödinger. A la vez está vivo y está muerto. Bueno, pues así también. A la vez es Dios, Jesús es Dios y a la vez no es Dios. Pero sin embargo, sí es. Bueno, ¿qué es? Pues es la imagen de Dios. Y entonces, si es que alguien dice, sí es Dios, es correcto. Y si alguien dice, es distinto a Dios, también es correcto. Y es aquí otra vez. Esta supuesta contradicción o esta paradoja, pero que realmente no debe llevarnos a confusión, sino solamente a que tenemos que entender que es en otro nivel y en ese nivel es totalmente posible. Y para nosotros nos basta con creerlo así. Jesús es Dios, pero Jesús es distinto del Padre. Jesús entonces es la imagen de Dios, es lo que podemos ver de Dios. Y bueno, vamos a seguir viendo más analogías para poder ir entendiendo más. Esa es la primera, que sería la analogía de la imagen. Y tenemos también en esta misma analogía, pues el argumento de las dimensiones, como ya también alguna vez lo he explicado. Tenemos una dimensión, si lo vemos ahí como mundos, en la primera dimensión, pues los individuos, los habitantes de este mundo, pues serían puntos o serían segmentos. En un mundo de 2 dimensiones, los habitantes de este mundo serían dibujos, serían figuras como las que se muestran acá, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono. Y si pensamos en figuras regulares que tengan ciertos números de lados, pero regulares, bueno, pues sería el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y así nos vamos. Y hasta llegar al círculo, que sería un polígono regular de n lados que tiende al infinito. Entonces, pues serían estos elementos o estos individuos en un mundo de 2 dimensiones. Si nos vamos a un mundo de 3 dimensiones, bueno, pues ahí encontramos los cuerpos. Nosotros estamos en un mundo de 3 dimensiones. Cuando pensamos en Dios, pues Dios, Él es superior a nosotros. En la dimensión en la que habita, bueno, pues es superior a 3 dimensiones. Y es también lo que ya les decía, que en esa dimensión, allí sí se puede dar esto, que para nosotros es imposible entenderlo. Que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre y que a la vez son distintos, son a la vez iguales y a la vez distintos en su dimensión. Si Dios, que está en 4ª dimensión, Él se quiere manifestar a nosotros, bueno, pues obviamente no cabe en nuestra dimensión, no cabe. Entonces, ¿qué pasaría si es que Jesús quiere entrar en nuestra dimensión? Bueno, pues sería algo análogo como cuando una esfera, como esta esfera, quiera entrar en un mundo de 2 dimensiones. Piensen ustedes una esfera
que va a cruzar un mundo en 2 dimensiones. Cuando esa esfera toque a ese mundo en 2 dimensiones, pues se forma un punto. Si es que esa esfera va cruzando, lo que se forma es un círculo. Es un círculo. Y si va cruzando a ese mundo en 2 dimensiones, el círculo crece hasta llegar a un máximo, que sería una circunferencia del diámetro de la esfera. Y luego al ir pasando al otro lado empieza a cerrarse el círculo hasta llegar a un punto y desaparecer. Eso sería una forma intuitiva de saber que la esfera cruzó un mundo, un espacio de 2 dimensiones. Y bueno, ahora esto, en analogía con Dios, como Dios está en tercera dimensión, en cuarta o en quinta, en más dimensiones, si es que Él quiere entrar a nuestra dimensión, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, pues veríamos algo que existe en nuestra dimensión. Así como si la esfera entra a un mundo de 2 dimensiones, lo que se ve en ese mundo es un círculo. El círculo sí es algo que existe en 2 dimensiones. Así también, cuando Dios, ese ser supremo, entra a nuestra dimensión, pues lo que debemos ver es un hombre. Un hombre, y eso es Jesús. Por lo tanto, Jesús, pues es la proyección de Dios en nuestro mundo. Entonces, pues es como esto que tenemos acá. Así es como una esfera que está cruzando un mundo de 2 dimensiones, que va creciendo hasta que llega un máximo y luego se va cerrando. Quiere decir que la esfera ya pasó, ya está pasando hasta cerrarse y desaparecer. O sea, intuitivamente es la esfera cruzó un espacio de 2 dimensiones. Así también, si Dios intersecta nuestro mundo, lo que vemos es un hombre, y es a Jesús. Y precisamente Jesús es la intersección de Dios con nuestro mundo. O de otra manera, es que Dios se manifestó en nuestro mundo. Dios no cabe en nuestro mundo porque Él es muy grande. Dios no cabe, pero lo que se puede ver es solamente un hombre, y es Jesús. Por eso en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí en esta analogía, aquí lo detuve, cuando la esfera está intersectando, esfera en 3 dimensiones, que está intersectando a un mundo en 2 dimensiones, lo que se ve es un círculo. Y entonces aquí, si es que platicaran dos individuos de este mundo, dirían, muéstranos a la esfera. Pues la estás viendo, ahí está, es lo que puedes ver a la esfera, no puedes ver más, es lo que puedes ver. Así también Jesús les decía, muéstranos al Padre, pues véanme, es lo que pueden ver de Dios. Y nuevamente entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, pues ahí está, ya lo estás viendo. Pero ¿cómo? ¿Eso es Dios? Bueno, es que Dios es más allá, es más grande. O sea, aquí otra vez en esta analogía. Este círculo, ¿es la esfera? Bueno, pues sí es lo que se ve de la esfera. Entonces, ¿esta es la esfera? Bueno, no, es que es distinto. Este es un círculo y la esfera es mucho más grande. O sea, entonces a la vez son iguales y a la vez son diferentes. Entonces es la analogía, pues, que también nos puede dar pues una visión de cómo Dios se ha manifestado aquí en esta tierra y por qué Jesús es Dios y por qué Jesús no es Dios también. O sea, en este plano, ¿no? 2. Otra analogía más. Esto es la analogía que le llamo de la aproximación. Entonces, por ejemplo, si les pregunto, ¿qué es esto? Bueno, pues inmediatamente algunos ya detectaron diciendo, pues es pi. Bueno, realmente no es pi. Esto que tenemos acá, pues es un número que, bueno, aquí está representado como un decimal, pero realmente es un número racional. O sea, es una fracción. Si dividen ustedes este número, 3.927 sobre 1.250, encuentran este número, 3.1416. Sin embargo, es muy usual que cuando manejamos el número pi, pues lo manejamos con este valor. Ajá. O sea que esto es una aproximación del número pi que conocemos.
que es 3.14, 15, 92, etcétera, y que se sigue así de largo hasta el infinito. Se dice que actualmente se conocen como 31 trillones de decimales y todavía no se ha llegado ni al 1000% de todas las cifras que son, sino que sigue y así hasta el infinito. Entonces el número pi, que es un número irracional, que es 3 puntos y una infinidad de dígitos, bueno, nosotros lo manejamos así. Se dice que en la NASA los cálculos que hacen pues manejan hasta 16 decimales y sin embargo con eso pues ya logran una muy buena aproximación. Sin embargo, lo que se maneja no es el número pi realmente, sino es un número truncado, es una aproximación del número pi. Y entonces aquí también es una analogía con lo cual podemos entender por qué Jesús es Dios y por qué Jesús es diferente al Padre. Nuevamente acá. Todo el mundo dice que 3.146 es pi. Y lo aceptamos y es correcto. Sin embargo, no es pi. Porque pi es un número infinito. Bueno, pues sí, también hagan de cuenta que esta aproximación es Jesús y el Padre pues es pi, pero es infinito. Pero es que cuando nosotros manejamos el número pi, no, o sea, más bien nosotros no lo podemos manejar porque solamente existe abstractamente, pero en la realidad no. Siempre que nosotros hacemos cálculos con pi, siempre tenemos que truncarle, siempre tenemos que cortarle. No podemos nosotros tener el número pi. Así también, nosotros podemos hablar de Dios y podemos pensar en Dios y podemos entender a Dios. Y los judíos que vivieron en el tiempo de Jesús podían ver a Dios, pero lo que veían era solamente la manifestación humana de Dios. Entonces a la vez estaban viendo a Dios, pero a la vez no estaban viendo a Dios, porque Dios es mucho, muy grande. Y entonces por eso es una analogía. Otra vez, los que trabajan con pi pueden trabajar con esto, pero a la vez no es pi, porque es solamente es una aproximación, es truncado, no es pi, es una fracción, pero sí es pi y no es pi. Entonces, pero no confundirlos, sino solamente son analogías de cómo podemos entender a Jesús. Y nuevamente, no es incorrecto decir que Jesús es Dios, pero también tenemos que entender pues que Jesús no es el Padre en sí, son diferentes. Entonces no es contradicción, sino que simplemente es otro nivel, pero que el decir que Jesús es Dios es correcto también. Y bueno, aquí en Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, observen, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, sí, Jesús, él estaba en el cielo, y bueno, allí ya cuando Jesús crea este universo, pues él se manifiesta ya desde el inicio en esta forma del Hijo. Pero sin embargo, pues ahí está con Dios y está en forma de Dios y baja, y entonces dice que como que se despoja de su divinidad. Bueno, es que llega aquí a la tierra, pero con los atributos de un humano totalmente. ¿Sí? Y entonces él se manifiesta como un humano totalmente. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es lo mismo, por eso hago esta analogía. Pi es un número abstracto, infinito, y lo que se maneja aquí, lo que manejamos los humanos, pues es esta aproximación. Es una aproximación solamente. Y lo que vemos con Jesús es una aproximación que nos lleva a Dios, pero es Dios a la vez. Otra analogía es lo que le llamo la igualdad por contención mutua. Aquí tenemos dos conjuntos de números, uno se le llama A y otro B, y bueno, pues los diagramas que se muestran pues tienen aspecto diferente. Sin embargo, pues son iguales estos conjuntos.
¿Por qué? Bueno, pues por definición de igualdad se dice que el conjunto A es igual al conjunto B si, solo si, el conjunto A está contenido en el conjunto B y el conjunto B está contenido en el conjunto A. Y entonces este sí, solo sí, pues significa que si A es igual a B, se cumple lo segundo, y también que se cumple lo segundo si es que un conjunto está contenido en otro, y si ese otro está contenido en el primero, entonces esos dos conjuntos son iguales. Bueno, pues esto es lo que demuestra la escritura en Juan 10:38. Dice, mas si las hago, está hablando Jesús de las obras, de las maravillas que hacía, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces observen cómo aquí Jesús está hablando de esta doble contención. Primero, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. O sea, el Padre está en Jesús, está contenido en Jesús. Y yo, o sea, Jesús, está yo en el Padre, o sea, Jesús está contenido en el Padre. Si es que el Padre está contenido en Jesús y si Jesús está contenido en el Padre, de acuerdo a esta analogía, debemos concluir que entonces son iguales. Jesús es igual al Padre. También otra analogía que le llamo el de la misión. Aquí tenemos un personaje muy conocido que es Víctor Trujillo. Bueno, el hombre es Víctor Trujillo, cuyo personaje es el payaso Broso. Y pues es el mismo hombre, pero sin embargo son dos personalidades diferentes. Y eso es lo que le llamo la analogía de la misión. De hecho, alguna ocasión cuando lo entrevistaban a este señor Víctor Trujillo, él decía que cuando se ponía su peluca y su nariz y se maquillaba, él entonces sentía otra persona y realmente actuaba muy diferente. Una cosa es encontrarse con Víctor Trujillo y otra cosa es encontrarse con el payaso Broso. Es totalmente diferente sus personalidades. Bueno, es que aquí está cumpliendo una función de un comunicador sarcástico y el otro pues es un ser humano, un ciudadano normal. Bueno, pues esta también es otra analogía de cómo entender a Dios y al Padre. En Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces es mismo Dios que viene acá y tiene una misión. Pero en esa misión, pues no se muestra como el Padre, se muestra como el Hijo. Viene, cumple su misión y regresa y sigue siendo el mismo Dios. Y aquí también, otra forma de cómo entender a Jesús. Y bueno, una pregunta también que nos salta es, ¿y en la eternidad a quién veremos? ¿A Jesús o al Padre? Bueno, pues realmente veremos solamente, bueno, un Dios, pero inicialmente Jesús, como dice la Escritura, en el arrebatamiento pues lo veremos en las nubes y luego en el milenio lo veremos acá en la tierra, ¿sí? Es lo que seguiremos viendo a Jesús. Pero al final de cuentas, en la eternidad, en el reino eterno ya, ¿veremos a Dios? Bueno, pues la Escritura nos dice que sí. Sin embargo, vemos aquí cómo lo dice. En la primera carta a los Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí habla de que Jesús entregará el reino de Dios al Padre, al reino al Dios y Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, él en su misión, como el Hijo, viene aquí, viene a dar su vida, viene a rescatar un pueblo para él, o que también en otras partes se le llama la novia, viene para unirse con su pueblo y reinar aquí 1000 años, levantarlos y llevarlos hasta la presencia de Dios. Es la misión del Hijo. Pero dice que al final entregará el reino al Dios y Padre. O sea, lo entregará. ¿Cómo?
Bueno, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hablando pues sus enemigos tanto terrenales como espirituales, o sea, empezando desde Satanás, los ángeles y terminando con los seres humanos que no le obedecieron, todos debajo de sus pies, y al postrer enemigo que será destruido es la muerte, que es una potestad diabólica que la mandará al lago que arde con fuego y azufre, lo vencerá, Jesús vencerá, Él reinará sobre todo, aplastará a sus enemigos, porque todas las cosas las sujetó, Dios las sujetó debajo de sus pies de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Observen que aquí habla de dos, por decirlo así, dos seres, que es el Padre y Jesús. Y que el Padre le sujetó a Jesús todas las cosas de la creación. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, después de que Jesús haya dominado, haya vencido, haya juzgado a la tierra, haya lanzado al lago que arde con fuego y azufre a Satanás, el falso profeta, la bestia y todas las personas que le siguieron, después que haya terminado y oprimido a todos, juzgado a todos los seres humanos y los ángeles y los haya echado al lago que arde con fuego y azufre, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Jesús volverá a sujetarse a Él, dice, al que le sujetó todas las cosas, al Padre, para que Dios sea sobre todos, sea todo en todos. Entonces, nuevamente aquí para poderlo entenderlo solamente con analogías, y es esto. Acá en las imágenes tenemos a la nave, el Apolo 11, que orbitó la Luna, ahí en el 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Y bueno, de ahí, de esa nave se desprendió lo que es el módulo lunar. Entonces, era una sola nave, pero que de ella salió un módulo que llevaba a los dos astronautas y llegaron a la superficie de la Luna, hicieron su trabajo y regresaron y otra vez se acoplaron a esta nave y siguieron su camino. Entonces es más o menos una analogía de lo que hace Dios. Dios, un solo Dios, de Él se despega una parte que se llama el Hijo, viene a hacer su obra a la tierra, redentora, salvadora, que juzga y que domina sobre todo, triunfa, rescata a su pueblo y una vez que ya hizo su misión, va, se acopla otra vez a la nave, se acopla otra vez a Dios y es un solo Dios. Porque una vez que ya se acabó la tierra, una vez que ya el diablo fue juzgado, ya para que Dios quiere manifestarse en 2, 3 personas, ya no. Él es un solo Dios. Entonces todo volverá a unirse únicamente y solamente hay un solo Dios. Entonces es una analogía nuevamente, aquí para poder entender esto. Y es lo que vamos a ver a Dios. Otra vez, no hay palabras para explicar todo esto, ni tampoco una mente tal vez que lo pueda entender, pero bueno, baste con una analogía para poder comprender más o menos cómo será. El caso es de que Jesús es Dios. Entonces, conclusiones. 1. Jesús es Dios. Jesús es Dios. 2. Jesús en la tierra fue independiente de Dios. Sí, porque precisamente Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Entonces, si Jesús fue Dios y Jesús murió en la cruz, entonces Dios murió. Efectivamente, Dios no murió. Murió Jesús. Entonces quiere decir que a la vez fueron independientes. Y nuevamente, pareciera una contradicción, pero no, simplemente en ese nivel de Dios, allí se puede cumplir. Aquí también uso de otra analogía para poder entender. Y esto es porque Jesús pues fue Dios y hombre a la vez. Dios porque es la imagen de Dios, pero hombre
porque Él tomó todos los atributos de un hombre, vivió como nosotros y fue un hombre total, perfecto, un hombre completo, pues. Ajá. Y bueno, de hecho, Él sí le cabe toda la palabra perfecto. Entonces, ¿cómo entender esto? De que entonces si Jesús fue a la cruz y murió, murió Jesús, pero no murió Dios, pero Jesús es Dios. Bueno, pues imagínense que una persona quiere rescatar a una población de ratas o de gusanos que están por allí en una guarida y que están muriendo, y él tiene que hacer algo, tiene que hacer alguna acción allí dentro de esa cueva, de ese túnel, para poder salvarlos. Y entonces mete la mano, y al meter la mano le muerden, le arañan, la dañan. El caso es de que tal vez hasta se la cortan la mano y se separa. ¿Ok? Entonces murió la mano. No murió la persona, pero murió la mano. Pero ¿a quién dañaron? ¿No dañaron a la persona? ¿Esos animales no dañaron a la persona? Claro que sí la dañaron. Entonces, así lo debemos ver. Cuando viene Jesús a la tierra, sí, se está viendo a Dios, y a la vez también se está o respetando a Dios o dañando a Dios, porque Jesús es Dios. Sin embargo, Jesús muere, pero no muere Dios, porque Jesús es, por decirlo así, una parte de Dios, no es todo Dios. Sin embargo, ahora piensen en esta analogía hipotética. Si es que se toma la mano toda herida, se cura, se injerta con toda la tecnología que pudiera tener ese hombre, y entonces vuelve otra vez a vivir, resucita y vuelve a vivir. Y bueno, pues eso es para salvar a estas criaturas que no se merecían vivir. Sí, este hombre tuvo que meter su mano para que muriera, pero para salvarlos. Y luego tuvo que recuperarla con todo el dolor que puede causar. Y eso es lo que hizo Dios, esa obra hizo. Él sabía todo lo que iba a padecer, su mano, por decirlo así. Sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. Y esa es la obra de Dios. Pero Jesús fue a la cruz, murió, pero Dios no murió. Pero sí, Jesús es Dios, es parte de Dios. Y entonces el que vea a Jesús está viendo a Dios. El que ofende a Jesús ofende también a Dios. Entonces, como tercer punto es, Jesús, por ser Dios, pues es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Y por eso en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Jesús se merece toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, porque realmente Él es Dios. Porque Él es lo que de Dios se acercó a nosotros. Porque Dios es tan grande, tan infinito, que no cabe en nuestro universo, nuestro mundo. Y Él solamente, al intersectarnos, al bajar, al acercarse, lo que podemos ver de Dios es a Jesús. Por eso entonces, a Jesús sea la honra, la alabanza y la adoración. Por eso todos los que honren al Hijo, también honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. De manera que aquel que no obedece, no cree en Jesús, no le ama, pues ese tampoco puede amar al Padre. Entonces, en conclusión, pues, Jesús es Dios.
Sin embargo, esto no quita que también haya sido un hombre totalmente, que vino aquí a la cruz y que murió en la cruz por nosotros, para salvarnos. Pero resucitó y Él vive y está en el cielo y Él prometió regresar y de seguro que va a regresar. Va a regresar en todo su esplendor, con toda su fuerza, para juzgar a las naciones, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Y con esto terminamos.